¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Pues nada, en este vídeo lo que vamos a ver va a ser la segunda parte del tema de administración avanzada de redes. En una primera parte lo que estuvimos viendo fue qué era el concepto de dirección IPv6, cómo se configuraba, de qué partes costaba y demás. Y luego después estuvimos viendo cómo se resumía o se hacía una sumerización de redes. Bueno, pues en esta segunda parte lo que vamos a ver va a ser cómo los routers hablan entre ellos para que se digan los unos a los otros cuáles son las redes que tienen conectadas directamente. ¿Y eso para qué? Pues para que cada uno en su tabla de enrutamiento empiece a añadir entradas para saber, pues nada, cómo llegan los paquetes a su destino. Esto es lo que se llama el protocolo de enrutamiento dinámico. O sea, son formas en las que los routers hablan entre ellos y esos idiomas son para simplemente decir cuáles son sus tablas de enrutamiento, compartirlas, pasárselas de unos a otros y que cada uno empiece a rellenar las tablas de cómo llegan los paquetes al destino, ¿vale? Y nosotros, hay muchas formas de hablar, ¿no? Hay muchas formas de lenguaje de enrutamiento dinámico. Nosotros vamos a ver el RIP y el OSPF, ¿vale? Esos dos van a ser los que nosotros vamos a ver en clase. Vamos a empezar viendo un poco lo que es el tema de para qué sirve este routing dinámico, cuáles son las ventajas que tiene, los inconvenientes y demás. Entonces, se usan para facilitar el intercambio de información de enrutamiento entre cada uno de los routers que haya en una red. Porque claro, cuando nosotros especificábamos en un router, bueno, acordáis que nosotros teníamos, por ejemplo, una topología tal que así, ¿no? Donde aquí tengo yo un segmento de red conectado, aquí tengo yo otro segmento de red conectado, ¿vale? Y yo quiero mandar un paquete desde aquí hasta aquí. Pues entonces los routers tenían que saber hacia dónde colocar el paquete para poder llegar al destino, ¿vale? Yo haciéndolo de una manera estática, como lo estuvimos viendo en temas anteriores, en cada uno de los routers especificaba con IProute cuál era el siguiente salto que tenía que seguir un paquete para que llegara a la red de destino. ¿Os acordáis de eso, no? Pues entonces, ahora mismo, lo que hacen los routers es intercambiar información entre ellos, de manera que este, por ejemplo, va a decir a este router que tiene conectada la red esta y la red esta. Claro, en cuanto este router le pasa esa información a este router descubre esa red remota que está aquí en este segmento de red. Y ese es el fin de todo esto. El que los routers descubran las redes remotas, las que no están conectadas directamente. Este router hará lo mismo. Este router le pasará la información tanto a este como a este de las tablas de enrutamiento que tienen. ¿Para qué? Pues para que este router que está aquí descubra esta red que está de forma remota. Y ese es el fin de todo esto. Entonces, claro, ¿cuál es el propósito general? Primero, descubrir redes remotas. Segundo, que si yo hago cualquier cambio en esta red remota, como es, por ejemplo, un cambio de máscara, porque mira, barra 24 no tengo suficiente, tengo que cambiar, por ejemplo, a una barra 17, ¿sabes? Pues entonces yo ya no tengo que hacer un hiperroute en todos los routers para cambiar todas las máscaras de cada uno de ellos, sino que se mantiene la información de enrutamiento siempre actualizada. Luego después hay formas en las que si hay más de un camino para llegar a un destino, hay protocolos de enrutamiento dinámico capaces de encontrar cuál es el mejor camino para llegar al destino. Y por último, si hay más de un camino para llegar al destino, poder encontrar un nuevo camino mejor si la ruta actual deja de estar disponible, ¿vale? Así que digamos que estos son los propósitos que se tienen cuando se implementan protocolos de enrutamiento dinámico. Para eso tenemos que tener muy claro dos conceptos que son los que trabaja el enrutamiento dinámico. El primero de ellos es el concepto de convergencia. El concepto de convergencia consiste en que, claro, cuando yo tengo todo esto apagado, ¿no? Imaginaros que yo tengo todos los routers apagados y todo, y yo lo enciendo todo,
ya empieza el intercambio de mensajes de unos a otros, de unos a otros, de unos a otros. Claro, eso tarda un tiempo, El tiempo que tardan los routers en descubrir todas las redes que hay de forma remota y empezar a estar operativa es el tiempo de convergencia. ¿Vale? Así que esto tarda un poquito. ¿Minutos? ¿Horas? No, esto tarda segundos. Pero ya sabemos que segundos en las comunicaciones en red es un mundo, ¿vale? Y luego después la métrica. La métrica es un valor que se puede medir, por eso es mensurable, que el protocolo de enrutamiento asigna a los caminos. De manera que, ¿qué? Pues de manera que si yo tengo más de un camino para llegar de un paquete, perdón, de una red a otra, la métrica me va a determinar a mí cuál va a ser el camino más corto. Por ejemplo, para ir de Cádiz a Madrid, yo puedo coger por Sevilla o por la Ruta de la Plata. Por Sevilla tardo 6 horas y por la Ruta de la Plata tardo 14. Pues ya es una métrica, ya es un valor mensurable, ya es lo que yo quiero decir, ¿vale? Claro, en las comunicaciones no hay... Esto que estoy hablando del tiempo, ¿no? Este ejemplito que he puesto, ¿no? De lo que son las carreteras, ¿no? En las redes, normalmente, ¿qué se utiliza para establecer esa métrica? Porque yo también he utilizado el tiempo, ¿no? 6 horas, 14 horas. Bueno, pues en las redes de comunicaciones se utiliza también la velocidad de transmisión que proporciona el interfaz que va a comunicar. Luego, normalmente la métrica que se utiliza para el cálculo del enrutamiento dinámico suele ser la velocidad de cada cable, la máxima. ¿Vale? Pues bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del enrutamiento dinámico? Porque claro, yo ya tengo dos formas de meterle la entrada en las tablas de enrutamiento de los routers. Lo tengo de forma estática, yo a mano, yo hago a mano todas las cosas, yo pongo lo que yo quiera, o dinámico, que lo ponen los routers solos entre ellos. Pues venga, vamos a ver las ventajas y desventajas de hacerlo de forma automática, de forma dinámica. Las ventajas, pues que es adecuado en todas las topologías donde se requieren varios routers. Hay varios routers. Si todos hablan lo mismo, pues entonces no hay ningún problema. La desventaja, que la implementación puede ser más compleja. Tenemos que saber muy bien cuáles son los comandos de cada uno de ellos para poder implementarlo. Por lo general es independiente del tamaño de la red. O sea, que cuando yo tengo una red de área local y tengo 2, 6 o 10 o 12 routers, pues normalmente es independiente. Claro, aquí solamente entra en juego el tema de la convergencia, ¿vale? Que va a tardar un poquito más en tener todas las tablas de enrutamiento rellenas. Pero da igual que sea más grande o que sea más chico, todo va al final a llegar al estado de convergencia. Otra desventaja, que es menos seguro. Claro, porque si lo que hacen es pasarse las tablas de enrutamiento de un router a otro, imaginaros que yo, este router, lo tengo comunicado con otro router y va a pasar su tabla de enrutamiento de uno a otro. Estoy pasando mucha información sensible de cómo es la topología de la red, de cómo es la red completa. Esto, si hay alguien aquí que lo pilla, pues entonces puede hacer cositas malas en la red. Así que normalmente se requieren opciones de configuración adicionales para proporcionar protección, como son, por ejemplo, elementos de autenticación, encriptación, ¿vale? Y demás. Si es posible, se adapta automáticamente la topología para volver a enrutar el tráfico. O sea que si hay algún cambio de alguna red, pues normalmente ese cambio se propaga a todo. Pero claro, las desventajas es que la ruta depende de la topología actual. Si yo la topología la hago mal, pues obviamente la ruta me las va a poner mal también. Así que tengo que configurar muy bien lo que son las IP de las interfaces. Y claro, otra desventaja que requiere esto, que tiene esto es que tienen que ser routers que vayan a tener una gran capacidad de cálculo. ¿Por qué? Pues porque va a requerir unos cálculos y una memoria para almacenar los datos y un ancho de banda, que eso no lo tienen todos los routers, sino que tienen que ser routers muy específicos, routers que sean más potentes, ¿vale? Pues bien, vamos a empezar con el primero de los routers, el primero de los protocolos de enrutamiento dinámicos, ¿vale? Vamos a empezar a ver el RIP. El RIP es un tipo de protocolo de enrutamiento dinámico
que está dentro de lo que es el grupo de los de vector distancia. ¿Y en qué consiste eso de vector distancia? Pues los protocolos de enrutamiento de vector distancia dicen, primero, cuán lejos está una red de un router. Y segundo, cuál es el sentido, el vector, que hay que tomar para llegar a esa red. Normalmente, el cuán lejos se especifica mediante una cosa que se llaman los saltos, que es el número de router que tiene que pasar para llegar a esa red. Y el sentido normalmente lo saben porque va a especificar cuál es la interfaz de salida que tiene que tomar para que llegue a esa red. ¿Vale? Entonces los protocolos de routing vector distancia es el número de saltos que vaya a tener y por qué interfaz tiene que salir. ¿Vale? Todo eso lo calcula solo los routers, ¿vale? Pues fijaros, para el router 1, llegar a la red 172.16.3.0 está a un salto de distancia. ¿Por qué? Pues porque tiene que pasar un router y puede alcanzarse a través del router 2, de la interfaz sería 000, que sería el vector, ¿vale? Así a grosso modo hay varios tipos de enrutamiento vector distancia. Está el RIP, que va a ser el que vamos a ver, con su versión 1, que son de primera generación, con su versión 2, que permite VLSM y el RIP versión 1 no la permite, y esta es la gran diferencia entre los dos, porque si queremos hacer un subnetting bueno en condiciones y queremos implementar RIP, pues lo tenemos que hacer con la versión 2. Tenemos el RIP NG, que es para IPv6, que si entendemos el IPv4, el IPv6 es prácticamente lo mismo. Y luego después dos más, que son el IGRP y el EIGRP, ¿vale? Que esto en principio nosotros en clase no lo vamos a dar, ¿eh? Porque de todas maneras es muy fácil, muy sencillo. Pues bien, ¿cómo se habilita y configura el tema del RIP versión 2? Porque nosotros vamos a ver directamente el RIP versión 2, porque el RIP versión 1 no es lo mismo, ¿eh? Y lo vamos a hacer con esta topología que está aquí arriba. Fijaros, esta topología que está aquí arriba, tenemos la red 1.0 conectada al router 1 por el gigabit 00, la red 2.0 conectada entre los dos routers por el serial 000 y el serial 000, la red 3.0 conectada al gigabit 00 del router 2, la red 4.0 conectada al serial 001 y al serial 001 del router 3, y luego después la red 5.0 que está conectada al gigabit 00 del router 3, ¿vale? Bien, para nosotros configurar y decir a los routers que quiero que haya enrutamiento dinámico, vamos a verlo con un ejemplito de la marca Cisco. Se empieza entrando en el modo de configuración general. Nosotros vamos a entrar en el modo de configuración general del router 1 y lo vamos a hacer en el router 1 con este ejemplito. Una vez que he entrado dentro, habilito el enrutamiento RIP, escribiendo router RIP. Luego después habilito la versión 2, que me permite a mí entrar, bueno, pues en VLSM, como estamos hablando, ¿vale? Pues escribiendo versión 2. Si yo no escribo versión 2, me va a habilitar la versión 1. Luego después puedo aquí ya especificar, por ejemplo, cosas como Show IP Protocol, y veo ya cuáles son los protocolos que se tienen y demás. Y ahora, en el mismo router y dentro de lo que es el Config Router versión 2, pongo aquí cuáles son las redes que yo quiero que se propaguen, que yo quiero que informe, que yo quiero que le diga al otro router de al lado. O sea, las que están conectadas a él directamente. O sea, si estoy en el router 1, primero pongo una red especificando network y el nombre de la red. Fijaros que no hace falta aquí ni la máscara ni nada, ¿eh? En este caso he empezado poniendo la que está a la izquierda, la 1.0, y luego después, dentro de lo mismo, la network 2.0, que sería esta que está aquí. Así que en el router 1 estoy diciendo que propague la 1.0 y la 2.0. Que en sus mensajes de intercambio que haya con los demás routers, diga que tiene conectada la 1.0 y que tiene conectada la 2.0. ¿Vale?
Rafa, venga, que yo de verdad tengo que poner yo aquí network y los nombres de las redes que están conectadas directamente a él, pero si ya cuando están conectadas directamente a él incluye una C y una L dentro de las tablas de enrutamiento que dicen que están conectadas directamente, pues ¿para qué lo pongo? Pues porque puede ser que haya alguna red que tú no quieras que propague, ¿vale? Entonces, esto se pone para decir cuáles son las que quiero que propague. Rafa, ¿el orden tiene que ser así? El orden da igual. Tú puedes poner las redes con el orden que tú quieras. Vale, muy bien. Esto por aquí y esto por aquí. Fijaros que, claro, nosotros cuando tenemos esta configuración de este router, este router va a hablar con los routers para decirle, pues nada, las redes que yo he especificado aquí. Pero, ¿por dónde las va a decir? Pues las va a decir por todos los interfaces que tenga ese router. Lo va a decir tanto por el interfaz Gigabit 00 como por el interfaz Seria 000. ¿Por qué? Pues porque el router lo que va a hacer esos paquetitos RIP, mandarlo tanto por esta interfaz como por el otro interfaz. Está hecho así el protocolo, está hecho así, para que se haga así. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo lo pongo para que se propague tanto por un lado como por otro, ¿vale? Que se propague por aquí está correcto, está bien, porque le va a llegar a otro router. Pero ¿realmente es necesario que se propague por aquí, por el Gigabit 00? Realmente no es necesario. Y es más, es un boquete de seguridad que se propaguen los mensajes de RIP por el Gigabit 00. Porque si hay aquí un piratilla y le llega este paquete de RIP a este pirata, pues este pirata puede perfectamente coger esa tabla de enrutamiento completa y conocer toda la topología de la red completa. Luego, ¿existe alguna manera de poner una interfaz para que pase de todo y para que no... Pues sí. Configuración de interfaces pasivas. En esta configuración de interfaces pasivas, yo lo que voy a decir es que por la interfaz que yo diga, no propague mensajes RIP, no propague mensajes de enrutamiento dinámico. Y así de esta manera, el router 1, cuando yo haya especificado, por ejemplo, este router 1, cuando yo haya especificado las dos networks, puedo decirle que por esta interfaz no me propague ningún mensaje, que me lo ponga de forma pasiva. ¿Y cómo lo hago? Entrando en el router RIP y diciendo passive interface, espacio y el interfaz que yo quiero que sea pasivo. ¿Vale? Rafa, ¿funciona el algoritmo si ya a mí se me olvida poner esto? Pues sí, funciona. Pero una porquería tu red, porque te pueden pillar por aquí las tablas de enrutamiento algún pirata que se haya metido y liarte la parda. Así que, passive interface siempre. Rafa, ¿cuál sería la interfaz pasiva del router 2? Pues aquella por la que yo no quiero que propague los mensajes de RIP. O sea, efectivamente, esta. Gigabit 00. Rafa, ¿cuál sería la interfaz pasiva del R3? Pues aquella por la cual yo no quiero que propague la Gigabit 00. ¿Vale? Así que repito, interfaces pasivas es interfaz por la que no va a propagar los mensajes. ¿Bien? ¿Cómo se escribe? Passive interface y el nombre de la interfaz. Bien, muy bien, Rafa, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo tengo un router, por ejemplo, el router 1, que está muy bien conectado aquí, eso lo entiendo, que está conectado aquí, también lo entiendo, que esto es una red, que es la 1.0, y que esta otra red, que es la 2.0, ¿vale? Eso lo entiendo perfectamente, lo entiendo muy bien. Pero ¿qué pasa si yo tengo una interfaz que la conecto a internet, tío, a la red de redes? ¿Qué pasa con esa interfaz? ¿Qué pasa con esa ruta? Porque claro, ¿qué pasa? Que yo tengo que empezar a poner a todos los routers, hiperrouters, a todos los routers, hiperrouters, para poner la ruta predeterminada por defecto para que los paquetes salgan fuera de internet. Y no hay una forma en la que el router 1 sea capaz de propagar, además de las rutas que están directamente conectadas a él, la ruta que sea la 0000. Pues sí, hay una técnica mediante la cual se propagan las rutas predeterminadas, pero para eso tengo que conocer muy bien cuál es la topología, o sea, que he tenido que pintar muy bien la topología
y conocer cuál es la topología. Y una vez que yo he pintado la topología y he conocido la topología, decir, vamos a ver, la conexión con internet de toda esta topología la tiene el router 1. Este va a ser que se va a conectar a internet. Luego este va a ser donde yo, a mano, de forma estática, voy a especificar un IP router. Y voy a especificar la 0000, como habíamos visto en temas anteriores. Y diciendo además cuál es la serie de salida. Esta que está aquí. Y además, si lo sé, pongo también el siguiente salto, que sería este que está aquí. Y una vez que lo he hecho, en el router RIP, nada más que tengo que poner aquí el comando default information originate. Y con esto ya, la ruta predeterminada 0000 también se va a pasar para acá. Este también se la va a pasar para acá. Y todos van a tener una ruta predeterminada por defecto, la 0000, que es la que deberían de tener todos para poder salir a internet. Mira qué fácil. Mira qué fácil. No tenemos que hacer nada. Nada más que escribir estos tres comanditos, y ya directamente se pasarían las rutas predeterminadas unos a otros. ¿Vale? Bien. Este sería el RIP versión 2. Un protocolo vector distancia, un protocolo que me dice simplemente hacia dónde tengo que ir y cuál es el número de saltos que tengo que pasar. Hay otro protocolo de enrutamiento dinámico que lo que hace es calcular cuáles son los caminos más cortos para poder llegar de un origen a un destino. Este tipo de protocolos se utilizan sobre todo para cuando son conexiones de área extensa, ¿vale? Cuando estamos hablando de conexiones de área extensa. Cuando son conexiones de área extensa, nosotros podemos tener un protocolo de enrutamiento dinámico más potente, que es el OSPF. El OSPF, aquí, te permite enrutamiento sin clase, o sea, que te permite también VSM perfectamente. Es un protocolo en el que el cálculo es muy eficiente, tiene un tiempo de convergencia bastante corto, es fácilmente escalable, nada más que tengo que meter nuevos networks y ya está. Y luego después asegura que siempre los paquetes van a llegar de un origen a un destino, porque siempre va a estar recalculando por si hay algún camino que falle. ¿Vale? Entonces, fijaros, ahora mismo lo que vamos a hacer es que mediante el protocolo OSPF yo voy a calcular aquí distintos caminos para llegar a un destino y voy a ver en mi tabla, yo voy a meter en mi tabla de enrutamiento cuál es el más corto. Claro, yo en ese caso, fijaros, yo tengo aquí por ejemplo este router y yo quiero calcular cuáles son los costes de llegar de la red esta que tengo aquí a la red esta que tengo aquí. Bueno, pues yo puedo pasar o por este camino, puedo pasar o por este camino o puedo pasar por este camino. Si este camino tiene un coste, por ejemplo, de 10, vamos a poner un número de 10, este tiene un coste de 10, porque los cables son más rápidos, porque la tecnología de aquí es más rápida. Este tiene un coste de 30, aunque sea un solo cable conectado aquí. Este tiene un coste de 10 y este tiene un coste de 20. ¿El camino más corto cuál sería? Este que está aquí. Luego, ¿qué es lo que tiene que conocer también el router para poder calcular esos caminos de un origen a un destino? Y tiene que conocer hasta los tipos de cables que están conectados desde un origen hasta un destino. Dios, eso va a tener que guardarse en algún lado. Esto ya estamos hablando de algo un poco más complejo que el anterior. Y además, que estos cables estén funcionando. Luego, fijaros, ya empezamos a que aquí vamos a necesitar unas estructuras de datos para almacenar muchas más cositas, como son, por ejemplo, la base de datos de adyacencia, que se va a representar con una tabla de los cuales, donde voy a almacenar cuáles son los vecinos que tiene ese router. Porque fijaros que esta estructura de datos OSPF va a estar por cada router, por cada router. Además de eso, voy a tener una base de datos de estados de enlace, o sea,
de cuáles son los cables que tiene conectados y lo voy a almacenar en una tabla de topología, donde voy a saber qué cable conecta con qué router. Y además de eso voy a tener una base de datos y una tabla de enrutamiento que va a ser donde yo al final de todos los cálculos voy a decir, para ir de la red esta a esta, que me saque por aquí. Porque eso al final es lo que va a hacer la tabla de enrutamiento, ¿eh? Decir cuál es la salida que tiene. Además de eso, hay que determinar cuáles son los valores para especificar cuál es el camino más corto. Y ya os digo que eso depende mucho del tipo de la interfaz. Porque del tipo de la interfaz, que me va a dar a mí una velocidad, 10 gigabits, 1 gigabit, 10 megabits, 100 megabits, lo que sea, pues me va a decir un costo. El menor costo es el mayor, es la mayor velocidad que se tiene. Y estos son costos por defecto que se ponen. ¿Que se pueden cambiar? Sí, se pueden cambiar y se pueden modificar. Pero estos son los costos por defecto que ponen. Y fijaros que aquí el costo, por ejemplo, de un enlace de 10 gigabits Ethernet es el mismo que 1 gigabit. ¿Eh? Y el mismo que un 100. Pero ya empieza a cambiar cuando ya entramos en el 10 megabits por segundo, en el serial, que es 1500 y así sucesivamente. ¿Vale? Eso es porque, claro, como el OSPF está hecho para trabajar sobre todo en conexiones de área extensa, las conexiones de área extensa tienen conexiones más lentas, ¿vale? Y tienen conexiones de este tipo. Luego, por eso ya empieza a cambiar la métrica cuando estamos trabajando en una conexión de área extensa, ¿vale? Cuando estamos trabajando en una conexión interna, bueno, en principio, si todos los cables son iguales, la conexión va a depender del número de saltos que tenga. Por eso este algoritmo normalmente se utiliza cuando estamos trabajando en WAN y el RIP cuando estamos trabajando en LAN. Pues bien, dentro de los componentes del OSPF, los routers intercambian paquetes entre ellos, ¿vale? Estos paquetes se utilizan para descubrir nuevos routers vecinos y también para intercambiar información de routing a fin de mantener una información precisa acerca de la red, ¿vale? Los tipos de paquetes que hay, pues el hola, paquetes tipo DVD, paquetes tipo LSR, LSU y LSACK. Estos son los tipos de paquetes que van a estar trasladándose de un router a otro, de un router a otro, de un router a otro constantemente. Luego esto está constantemente consumiendo ancho de banda, ¿vale? El primero es ver si hay vecinos o no. El segundo es que vamos a sincronizar la base de datos que hay entre nosotros. El siguiente es, vamos a ver si los cables todavía están funcionando, si los enlaces están funcionando. Vamos a solicitar actualizaciones o vamos a decir que ok a esa solicitud de las actualizaciones, ¿vale? Resumidamente, estos son los tipos de paquetes que utiliza. Pues bien, hay dos tipos de configuración a la hora de especificar los SPF. El de área única o el de multiárea. En el de área única, que también se denomina backbone, todos los routers están dentro de lo que se identifica aquí con un número que normalmente es el 0 para especificar qué es el backbone, y todos ellos van a estar identificando cuáles son las rutas que hay entre ellos, los costos y demás. Este es el que normalmente se utiliza cuando se está trabajando en una red de área local, ¿vale? El multiárea nosotros no lo vamos a ver en este curso, pero os voy adelantando que tenemos una parte donde se identifica con un número, otra parte que se identifica con otro número y el área central, que sería esta de aquí, que se va a identificar con el backbone con el 0. Y el backbone lo que va a interconectar va a ser el área 1, en este caso con el área 51. Y al revés. Se divide esto y se realiza en multiárea. ¿Para qué? Pues para que todos los tipos de mensajes que hemos estado viendo, los BD, los LSR, los LSU, todos estos que están aquí, no inunden toda la red completa, sino se queden solamente en el área que identifica con el número que sea.
Entonces, por eso se va a hacer un multiárea, para que no rellene toda la red completa y mensajes LSR, por ejemplo, o LSU del área 51 no le lleguen al área 1. ¿Vale? Y no se inunden todo el tiempo. Pues bien, ¿cuál es el funcionamiento que tiene esto? Pues para comprender el funcionamiento vamos a ver paso a paso qué es lo que ocurre cuando yo tengo esta topología que hay aquí, tengo todos los routers apagados y yo de repente, placa, enciendo todos los routers. Tengo el router 1, donde en esta interfaz tengo la 1.0, en esta la 1.0.0, en esta tengo la 2.0.0, en esta la 3.0.0 y en esta la 4.0.0. En el router 3 tengo la 3.0.0 por un lado, la 6.0.0 y la 7.0.0. Al router 4 tengo la 4.0.0, la 8.0.0, la 10.0.0. Al router 2 tengo la 2.0.0, la 5.0.0 y la 9.0.0. Y al router 5 tengo la 9.0.0, la 10.0.0 y la 11.0.0. ¿Vale? Bien. Paso primero. ¿Qué es lo que hacen los routers cuando se encienden y se están configurados con SPF? Detectar vecinos. Ver quiénes son los que están ahí al ladito, conectados directamente, y ver si hablan la misma versión de OSPF. Así que empiezan a inundarse la red con paquetes saludos. Se inunda la red con paquetes tipo hello para descubrir los vecinos OSPF. Una vez que se han descubierto los vecinos OSPF, se publican los parámetros en los cuales dos routers deben acordar convertirse en vecinos y se elige lo que se llama el router designado. ¿Vale? El router designado es el router por defecto que va a utilizarse para enviarse los paquetes de origen a un destino. Y luego después, el de respaldo es el que se utilizaría en el caso de que fallara el router designado. ¿Vale? Segundo paso. Los routers inundan otra vez la red, pero ahora con paquetes tipo LSA. Los paquetes LSA lo que van a decir cuáles son sus estados de enlace, o sea, cuáles son los interfaces que tienen para que entre ellos se calculen las velocidades máximas, los costos que hay, las métricas y demás, y se vean cuáles son los enlaces que están en ese momento trabajando. Así que los routers todos saturan a los vecinos adyacentes con sus LSA. Una vez que tengo los LSA, los vecinos adyacentes que reciben las LSA saturan de inmediato a otros vecinos conectados directamente hasta que todos los routers tengan los LSA de todos los routers. De manera que esos mensajes van al router R4, por ejemplo, le llegará que el R2 tiene aquí una interfaz de un tipo, aquí otra interfaz y aquí otra interfaz. Que al router 5 le va a llegar que el router T tiene esta interfaz, con esta interfaz, con esta interfaz, que el router 1 tiene esta interfaz, con esta interfaz, en fin, que todos consiguen todos los mensajes de todos los estados de enlace para calcular todas las métricas. Y en el paso 3, aquí, cada uno de los routers, mediante el algoritmo de, por ejemplo, ¿vale? Distra, ¿qué es lo que hace? Pues calcular los caminos más cortos. O sea, ya mediante este paso tercero, cada router crea una tabla que es la topología LSDB, aplica el algoritmo de cálculo para ver cuál es el camino más corto, y cuando aplica el algoritmo ya se sabe cuáles son los distintos caminos para llegar a los distintos routers que hay, a las distintas redes que hay, mejor dicho, a las distintas redes que hay, y el router 1 dirá, bueno, pues para ir a la red tal tengo que coger por tal router, para ir a la red tal coger por tal router, y así sucesivamente para meterlo al final en su tabla de enrutamiento, ¿vale? Aquí en el contenido sería algo tal que así. El destino, pues para ir a la 500 la ruta más corta sería que fuera al router 2. Para ir a la 600, para la ruta más corta sería al router 3. Para ir a la 700, la ruta igual, el camino más corto del router 3. ¿Vale? Cuando aquí pone que para ir a la 800 del router 1 tiene que pasar al 3 y del 3 al 4, esto significa realmente que
va a pasar en su tabla de enrutamiento al router 3 y ya el router 3 tendrá en su tabla de enrutamiento que para ir a la 800 hay que ir al router 4, ¿vale? Porque al final las tablas de enrutamiento son siempre las mismas. Son siempre cuál es el siguiente salto que tengo que dar, ¿vale? Pues bien, ¿cómo se especifica, cómo se configura, cuáles son los comandos que se hacen? Bueno, pues nada. Los comandos son muy parecidos a lo que era el enrutamiento RIP, ¿vale? Cambian un par de cositas, pero bien. Vamos a empezar a verlo. Vamos a suponer que tenemos esta topología y la tenemos todo en el área 0. O sea, todas metidas, todos los routers metidos en el mismo sitio. Tengo este router 2, donde tengo, tengo el router 1, aquí, donde tengo en el serie 000 la red 3.0, en el 001 la red 10.4 y en el gigabit 01, perdón, en el 00 la red 1.0. En el router 2 tengo la 2.0, la 3.0 y la 10.0. Y aquí también tengo la conexión con internet. Sí, también se pone aquí cosas como esta, También se pone aquí cosas como esta, Y en el router 3, pues lo tengo conectado a las 10.8, a las 10.4 y a las 1.0. Fijaros que aquí estamos utilizando VLSM, ¿vale? Estamos utilizando aquí direccionamiento /30. No hay ningún problema, ¿vale? OSPF puede hacerlo sin problema. Pues bien, primero, para configurarlo y que todos estén en el mismo área y demás, empezamos entrando en uno de los routers. Yo aquí me meto en el router 1. Y empiezo especificando, habilitando router o SPF y poniendo aquí un número de proceso. Este número de proceso es porque dentro de cada router puedo tener varios OSPF distintos. Nosotros vamos a verlos todos con el mismo número de procesos, ¿vale? El 10, Rafa, se puede poner el 20, se puede poner el 99, el 69, el que tú quieras, ¿vale? Nosotros normalmente se suele poner un número mayor que 0. Así que podemos poner 10 para identificarlo. Eso siempre se puede poner igual. Y ahora, una vez que yo he especificado aquí router o SPF10, que está puesto aquí como empezamos a, igual que en el protocolo anterior, especificar cuáles son las redes que yo quiero que me propaguen. El orden me da igual, pero yo aquí empiezo poniendo el comando network, el nombre de la red que yo quiero que me propague. Y aquí la máscara inversa, la wildcard, ¿os acordáis? Esto algunas veces, depende de las versiones del iOS, lo puedes poner de una forma directa o de una forma inversa. Bueno, si lo ponemos de una forma inversa, bueno, pues nos quitamos de problemas. Y luego después, ¿a qué área pertenece esa red que yo voy a propagar? Que como todas van a estar en el área 0, le pongo en el área 0. Siguiente red que quiero propagar. Igual, network 3.0. Con la wildcard en el área 0. Siguiente red que tengo que propagar. La 10.4, la 3, perdón, la 0003 y el área 0. Y con eso he conseguido propagar esta, la 1.0, la 3.0 y la 10.4, que es esta que está aquí. ¿Vale? Bien. En el router 3, pues se haría igual. En el router 2, pues se haría igual, pero poniendo aquí las redes que tiene conectadas a ellos directamente. Rafa, ¿hay alguna forma de hacerlo, pero que no ponga aquí el nombre de la red y que sea él el que lo calcule? También. Hay una forma en la que se asigna, en vez de la network con el nombre de la red, con la IP de la interfaz que está en esa red. Fijaros, aquí tengo, por ejemplo, OSPF10, network, y para definir la 1.0, simplemente pongo aquí la 1.1, que sería la IP de la interfaz que está conectado en esa red. También se puede poner así, Se puede poner de las dos maneras. Aquí, para especificar la 3.0, he puesto la IP de la interfaz. Aquí está, ahí puesto, la interfaz .1, que sería la que está conectada aquí. Si lo pongo así, en la máscara la tengo que poner el 0000, ¿vale? No le tengo que poner la máscara de la red. Y esto sí es una cosa que hay que ponerlo así. ¿De acuerdo? Pues bien, esta sería la forma de implementar OSPF de área única en la topología que hemos puesto como ejemplo. ¿Vale? ¿Se puede poner de forma pasiva también? Pues sí, se puede poner también interfaces de forma pasiva.
como hemos visto en el router RIP. Para eso, pues nada, entro en el router con el mismo número de procesos y cuando estoy dentro pongo Passive Interface y el nombre de la interfaz que yo quiero que sea pasiva por la que no se propague nada, ¿vale? En este caso, fijaros, el router 1 le he puesto la interfaz pasiva el Gigabit Ethernet 00, que sería justamente el Gigabit Ethernet 00, o sea, la que conecta con esta red local, para que, como no hay ningún router por ahí, pues que no propague por ahí todos los mensajes. ¿Vale? Pues bien, la forma en la que se configura lo que es la ruta predeterminada y demás, exactamente igual que con el RIP, ¿vale? Ponemos la IP route 0000 y después Default Information Originate y listo, ¿vale? Simplemente recordaros un par de cosas para el tema de las actividades, y es que hay uno de los comandos que también se utiliza, y es porque cuando nosotros ponemos varias networks a la hora de configurar RIP o a la hora de configurar OSPF o a la hora de configurar muchos de ellos, que te van a hacer la sumerización automática de las rutas de las redes. Así que hay un comando que ya veréis cuál es en las prácticas, que realmente deshabilita esa sumerización automática, ¿vale? Que va a ser lo adelanto ya, no auto summary, ¿vale? No auto summary, ¿vale? El comando no auto summary lo que hace es no resumirte las redes, ¿vale? También es porque así tú mismo controlas mejor cuáles son las redes que quieres que propague y quién no. Bueno, pues ahora tocaría hacer las actividades. Espero que os haya quedado claro esta segunda parte del tema. Estos protocolos de enrutamiento dinámico son solamente el principio. También está su versión, por ejemplo, la RIP NG para IPv6 y la OSPF versión 3 también es para IPv6, ¿vale? Que se configuran de una manera muy similar a lo que es el tema de IPv4. Nada más que cambia un par de comanditos y ya está. Si tenéis alguna duda o algún comentario o algo que queráis decir, pues nada, dejadlo ahí más abajo del vídeo y yo cuando puedo pues lo responderé lo antes posible, ¿vale? Pues nada, un saludito. Adiós.